dia a totes, buenos días a todos. Antes de presentar a la ponente, a Carlota, quiero agradecerle el esfuerzo por estar aquí, su accesibilidad, porque viene de Madrid y creo que eso siempre es de agradecer, ¿no? El viajar hasta el Congreso. Y quiero señalar también algunas de las cuestiones que nos han llevado a plantear como tema principal el racismo en el sistema educativo, que yo transformaría en el sistema educativo es racista, seguramente, y sin interrogante, ¿no? Es decir, con afirmación, que es algo que Carlota va a abordar en su presentación. Solo 3 apuntes para situar un poco la ponencia de esta mañana. A principios de esta semana en la Facultad de Psicología, el lunes concretamente, Yuderquis Espinosa, que realizó una conferencia sobre interseccionalidad, nos advertía que en la genealogía de la interseccionalidad, esta genealogía está atada al análisis de la categoría de raza y al racismo como una forma de explotación, y que, como sugiere María Rudo Zárate en su libro sobre interseccionalidad, si hay algunas categorías que hay que traer y otras que hay que dejar en el análisis interseccional, la raza no debería ser una de las que dejáramos fuera, porque precisamente está ligada a esa genealogía de la interseccionalidad, lo que nos lleva a una primera cuestión, que es abordar el eurocentrismo en el sistema educativo. Por otro lado, también una pincelada en torno al concepto, a la categoría de raza y al racismo. Toni Morrison, en algunas de las entrevistas que tiene, que podéis googlear y que podréis encontrar en internet, nos dice que no existe tal cosa llamada raza, solo existe la raza humana y el ser humano, y que el racismo es una construcción social que sirve a unos fines, a la perpetuación de unos privilegios y unas exclusiones, que beneficia a unos pocos y que, por tanto, tiene una función social. Por tanto, el racismo es aquel mecanismo, ese dispositivo que genera situaciones de opresión en beneficio de unos pocos. Y, por último, para situar también el tema de hoy, Fraser y Jeggi nos dicen que para el análisis del capitalismo es preciso comprender la economía como parte de un orden social y no como algo interdependiente. Ellas abordan la idea de estudiar los conjuntos dentro de conjuntos, y los conjuntos que analizaremos hoy o que trataremos de abordar hoy es la racialización, el género y las violencias. Y también, como una forma de contestar esos conjuntos, esos ensamblajes institucionales, emergen movimientos y formas de contestación en las calles que ya conocemos y que nos gustaría de alguna manera también situar dentro de esas resistencias al racismo del sistema educativo. Por tanto, el sistema educativo es racista, es el título de la presentación de Carlota Momodela. Ella es pedagoga y también obtuvo el máster en psicopedagogía en 2018. Vive en Madrid, aunque se reconoce en su Guinea Ecuatorial como país de origen. Además de pedagoga, es mujer, madre, activista, y a raíz precisamente de ser madre, puso en marcha su proyecto Encuentra tu voz, para evitar que su hija experimentara en las aulas las mismas situaciones que ella vivió en su infancia. Eso lo explica en un artículo publicado en Afroféminas. Trabaja siempre desde la piel y el género. A mí esta frase me gusta muchísimo. No sé si es tuya, pero en todo caso es fruto de la entrevista que te realizaron para Afroféminas. Y su objetivo es que ningún niño racializado sufra bullying o piense o sueñe en pequeño y se quede, como ya está ocurriendo, atrás o a medio camino en lo que sería su trayectoria escolar, ¿no? Es uno de los temas que va a abordar hoy. Además, plantea un cambio en la estructura, por tanto, el racismo es estructural, y un cambio también en los agentes que intervienen en el funcionamiento de esa estructura a través del análisis y ofreciendo pautas para ayudar a la comunidad educativa a revertir ese racismo y a trabajar desde una perspectiva correcta o adecuada desde la diversidad. Por último, me ha pedido que destaque especialmente su participación en el campamento urbano o espacio Afroconciencia. Creo que veremos algo que nos contará, espero que nos cuente hoy en qué consiste este campamento
urbano y también, y eso ya forma parte de mis curiosidades, hablaremos de La Sirenita quizá en algún momento. Está previsto que la sesión se desarrolle de la siguiente manera, que ella realice su presentación y luego abrimos un turno de preguntas y comentarios. Por tanto, cuando quieras, adelante y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Monse. Buenos días a todos, a todas y a todos. Muchas gracias por haber madrugado para estar aquí y para escucharme. Gracias también a las personas que han organizado la conferencia, a Monse, a Joana, a Ingrid, por haberme contactado, por haberme arropado. Hablo mucho, voy a intentar ser muy sintética y me gustaría empezar un poco cómo he llegado hasta aquí. Encuentra tu voz, como bien ha dicho Monse, fue un proyecto que se gestó desde el nacimiento de mi hija, porque sí que es verdad que antes había participado pues, en corrientes activistas, pero nunca hasta el fondo, porque como se suele decir, te lleva la corriente y vas viviendo y bueno, vas experienciando cosas, pero vas siguiendo hacia adelante. Entonces, en el momento en que nació mi hija, pensé que hacía falta un cambio. Yo sabía que había personas que ya estaban luchando por ese cambio, pero no quería que ella volviera a tener experiencias como las que he tenido yo. Entonces, por eso surgió Encuentra tu voz. Encuentra tu voz está un poco parado, estoy trabajando en ello, en volver a reavivarlo, pero pretende ser un espacio de encuentro para familias racializadas de forma negativa y para familias racializadas en positivo o comunidades blancas, para todos. Porque al final el cambio no es posible si todos no vamos en la misma sintonía. Entonces, por eso surgió Encuentra tu voz. Antes de comenzar con la ponencia, me gustaría leer un pequeño texto y luego al final podemos retomar y me podéis preguntar porque va a estar muy conectado con todo lo que he preparado. Este texto se llama La guerra, que no he puesto el título. Aunque parezca exagerado, así es. Cuando íbamos al colegio, salíamos de casa con una armadura homemade, sencilla pero resistente. La escuela, el lugar al que íbamos a aprender, a culturizarnos, tenía un significado común para todos, pero no para nosotros, puesto que sabíamos que íbamos a la guerra. Una guerra en la que luchábamos contra nuestros iguales y también contra nuestro equipo directivo, profesorado, familias e incluso el personal de servicios. Académicamente, debíamos esforzarnos el doble o el triple, bajo la amenaza de calificativos peyorativos que rozaban o se metían de lleno en el escarnio público o la condescendencia de aquellas personas que formaban parte de nuestra educación directa. En cuanto a lo social, debíamos ser complacientes, sumises y sobre todo tener el umbral el umbral de la ofensa personal muy alto para no pecar de extremadamente sensibles, victimistas o susceptibles. Volver a casa de la escuela era en ocasiones desolador, a veces era un alivio para nuestra paz mental. La armadura llegaba con pequeñas pero múltiples abolladuras, firme muestra de las contiendas que habíamos luchado. Nuestras madres y padres remendaban con esmero, contundencia y cariño aquella armadura para enviarnos cada día a esa guerra a la que nos enfrentábamos con optimismo, con pesimismo, tristeza, enfado, osadía o simplemente indiferencia. Deseando acabar la primaria, deseando acabar la secundaria, deseando acabar estudios superiores, para darnos cuenta de que no podemos quitarnos la armadura, porque ahí fuera, vayas a donde vayas, hay una guerra que luchar. Algo de lo que protegerse entre nosotros y el mundo, y por eso necesitamos esa armadura que nos protege. Al final, es una guerra que nadie gana, pero siempre perdemos las mismas personas, por lo cual debemos encontrar esa voz, esa fortaleza que lidere nuestra protesta contra este sistema que nos obliga a llevar armadura y ponérsela a nuestros hijos. Bueno, pues este es un pequeño índice. Siempre me gusta empezar la ponencia contextualizando qué es el racismo, porque no es tan sencillo como un odio cultural o un odio a un fenotipo específico, es mucho más. Entonces, dentro del racismo voy a hablar un poco de cómo se genera el pensamiento, cómo pasamos a la palabra y después cómo se traducen estos pensamientos y estas palabras en acciones. Después hablaré un poco de la escuela, cómo se percibe el racismo en la escuela, los estereotipos que nos marcan desde nuestras familias racializadas en negativo y luego al final hablaré un poco de los agentes del sistema educativo. Y como broche final, pues ofreceré alguna especie de soluciones o cosas que están en marcha o que se pueden poner en marcha. ¿Para qué? Pues para paliar todo este constructo social negativo y todo este racismo y toda esta vulneración de derechos y sobre todo de nuestras cuerpas y de las cuerpas de las niñas que están en los centros.
Entonces yo empiezo con esta pregunta. ¿Identificamos el racismo en la escuela? Como bien decía anteriormente, el racismo no es tan sencillo. Entonces, me gusta empezar hablando siempre de los pensamientos, de las palabras y luego de las acciones. En el pensamiento nos tenemos que remontar a la historia, las teorías raciales del siglo XVI, por ejemplo, momento en el que tiene lugar pues, la colonización, los procesos colonizadores, en los cuales para poder justificar la matanza, la vulneración de los derechos de personas de territorios indígenas o de territorios no civilizados, em, se intenta justificar toda esa barbarie, toda esa masacre a través de la superioridad racial. Y aquí encontramos la ayuda pues, de la ciencia racista o de la biología racista, por la cual, en base a unos parámetros, a unos estudios falseados, se demuestra aparentemente una clasificación de las razas. En el estamento más bajo estaría la raza negra, bueno, como el sistema de castas. Luego seguirían, según la tonalidad de piel, a menos tonalidad, más posición. Luego también en el pensamiento, ese pensamiento que se va gestando da lugar al privilegio blanco, una serie de características que tienen las personas de comunidades blancas, de comunidades europeas o eurocéntricas, por las cuales al estar en condición de superioridad tienen acceso a más cosas y a más derechos, deberes y libertades que el resto. Y luego se produce en este pensamiento un desequilibrio de poder que está relacionado con el privilegio blanco. Las personas que ostentan el poder, las personas que tienen los privilegios, oprimen a las personas que están en desigualdad de condiciones. Y luego, como bien decía Monse, es verdad que hay una raza, es la raza humana, es uno de los argumentos que las personas, la sociedad racista suele utilizar para justificar la no existencia del racismo, pero cuando yo oigo que solo existe una raza, la raza humana, me suenan todas las alarmas, porque al final es verdad biológicamente, pero estamos hablando en términos de la sociedad y entonces el racismo es un constructo social generado desde el pensamiento. En nuestros días, y bueno, entonces también se traduce a la palabra, un lenguaje cargado de connotaciones negativas, un lenguaje que está perpetuando la opresión, que está encasillando o anquilosando a según qué comunidades y sobre todo palabras que reflejan dolor y agresión. Aquí he puesto uno de los muchos ejemplos que había del diccionario. No lo leo muy bien desde aquí, no sé si vosotros lo veis mejor. Mira, me giro un poco. Merienda de negros es un término bastante despectivo. Sí que es verdad que merienda de negros está más situada en el contexto afroamericano que en la diáspora africana que vive en Europa. Pero bueno, igualmente. La misa negra, tengo un día negro, me ha caído la negra encima, trabajo como una negra. Otra palabra que se suele utilizar que la gente no sabe que no está bien usarla es la mezcla, por ejemplo, de un niño que tiene madre o padre blanca o blanco y, bueno, que tiene uno de los progenitores blanco y otro negro, por ejemplo, se le llama mulatos. Mulato viene de mula, de esclavo, de carga. O sea, es más adecuado el término, por ejemplo, mestizo. Entonces, son palabras que sutilmente siguen perpetuando un anquilosamiento en un estado social, en un constructo social negativo. Y después tenemos las acciones, que es la parte que más me gusta, porque al final, después de ese pensamiento que se lleva gestando desde hace siglos, lo traducimos a las palabras y después llegan las acciones, que es la materialización de todos esos pensamientos, la instrumentalización de los cuerpos racializados. Muchas veces somos meros instrumentos o meros tokens en el Día de la Mujer. Nos hace falta una negra, nos hace falta una china o una mujer con velo, la que sea, cualquiera, para una foto. Pero luego realmente, por ejemplo, ese feminismo no es interseccional, no reconoce los derechos de todas las mujeres, reconoce los derechos de las mujeres que ostentan el privilegio blanco. Criminalización y origen de los males. Al final todos los males vienen de las migraciones o de las personas inmigrantes. Es una palabra que no me gusta emplear porque al final tiene connotación negativa. Cuando tú escuchas en las noticias, viene una oleada de inmigrantes. Un inmigrante ha matado a una persona. Una inmigrante es como que no se les da la condición humana y eso es lo siguiente, la desposesión de la condición humana. Cuando a una persona se la desposee de esa condición humana, al final pasa a ser como una cosa o menos que una cosa, por debajo de un animal, me atrevería a decir. Y luego esa acción se traduce también en la ausencia de espacios para personas que estamos racializadas en tono negativo, como por ejemplo,
En los estamentos públicos, en las entidades públicas, no se ve variedad. No porque la gente no tenga capacidad, no porque la gente no pueda llegar, porque no se concibe. No hay espacios reales donde las personas racializadas de forma negativa puedan exponer sus vivencias. Os pongo un ejemplo muy cortito. Hace muchos años en los institutos, cuando se daba una charla sobre discriminación por cuestión racial, xenofobia, racismo, las charlas las iban a dar personas blancas. Yo en ese momento no tenía conciencia ni social ni activista, pero ahora que lo pienso es bastante chocante cómo una persona que no experiencia algo puede dar una charla de algo que no conoce. Y todavía, aunque poco a poco se va cambiando, seguimos viendo que las charlas siguen dándolas personas blancas que no tienen ni idea de a qué se enfrentan y que muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, sin ninguna intención, vulneran a los más pequeños y a las más pequeñas. Y bueno, esto es un ejemplo de las acciones. Solo aquí gente blanca, los insultos racistas en Bilbao, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Es que el racismo es tan sutil que muchas veces no se ve. Os cuento una anécdota chiquitita que me ha pasado esta mañana. Bajo a la recepción del hotel a dejar las cosas en consigna porque me venía para acá. Y como soy un desastre, me dejo el móvil y no sé dónde. Y le digo al chico, perdona, creo que me he dejado el móvil en la habitación. Digo, estoy en la 606 y le digo, he dejado la tarjeta ya porque luego me tengo que ir. El chico se pone a buscar y me dice, la 606 no está ocupada. Y le digo, es que acabo de dejar la llave. ¿Se me hubiera cuestionado igual si hubiera sido una mujer blanca extranjera, rubia, con ojos azules? No. ¿Se ha dado cuenta el chico que lo que ha hecho es muy racista? No, no se ha dado cuenta. Pero él, en base a un estereotipo que tiene, ha dicho, una negra, un hotel de 4 estrellas. Uy, esta se quiere colar. Pues son esas pequeñas situaciones las que tenemos que intentar cambiar desde la escuela. ¿En la escuela qué vemos? Pues el sesgo en la narrativa. La relación de raza y rendimiento escolar, todo esto, todos estos conceptos están alrededor de la negación del racismo. El racismo no existe, es cosa del pasado. Hemos cambiado, pero el sesgo en la narrativa se ve claramente. ¿Alguna persona de las que estáis aquí se disfrazaría de persona judía con el número, con la estrella? Nadie se disfrazaría. ¿Por qué seguimos viendo disfraces de etnias negras tribales? ¿Por qué seguimos disfrazándonos de culturas? ¿Por qué no entendemos que disfrazarse de una cultura no es válido? Porque una cultura no es para disfrazarse. No es lo mismo un traje de sevillana que disfrazarse de una cultura, por ejemplo, africana, pero además africana en el sentido más primitivo de la palabra, con un taparrabos. En África hay de todo. Hay parte que es rural, hay parte que está edificada, hay gente con estudios, hay gente sin... Hay de todo, pero seguimos cayendo en este error. Cuando yo sigo viendo los mismos contextos educativos, sigo viendo lo mismo. Descubrimiento de América. El tercer mundo. ¿Y el cuarto cuál es? La civilización de los pueblos colonizados. Civilización, las civilizaciones ya existían, nadie descubrió a nadie. Entonces, sí que es verdad que cuesta mucho que las editoriales y que en general el sistema cambie, pero si, por ejemplo, una profesora o un profesor de historia sabe ya de estos conceptos que no están bien, no estaría de más hacer pequeños apuntes durante las explicaciones, ¿no? Y no existe la condena moral. Tenemos muy asumido que no te vas a disfrazar de un general nazi, tampoco de una persona judía en un campo de concentración, porque se criminaliza eso que pasó, se criminaliza el nazismo. Pero cuando se habla de la colonización, yo lo que veo es condescendencia moral. ¿No se criminaliza? ¿No importan esas vidas? Ah, no, es que son cuerpos negros, es que no tenían alma, pero luego sí tenían alma, pero no estaban civilizados, pero están subdesarrollados, pero luego toda esa riqueza que hay no cuenta. Entonces, es intentar, dentro de las narrativas de siglos anteriores que hay, intentar deconstruirse y deconstruir esa narración y abandonar esa narración arcaica que, primero, es una falacia y, segundo, lo que hace es perpetuar todo eso contra lo que estamos intentando luchar, que es que las personas están valoradas en función de unos estereotipos creados hace muchísimo tiempo. Seguimos todavía perpetuando esos estereotipos y encima no hacemos honor a la verdad. Yo me enteré hace poco que el teorema de Pitágoras no era de Pitágoras, venía de Egipto.
y un montón de cosas y un montón de conocimientos que tenemos hoy en día que no son conocimientos de Europa, que son conocimientos que vienen de los nubios. Egipto no era blanco, Egipto ha sido negro también. Y es una parte de la civilización, una parte de la historia que no se conoce y que cuando se conoce no se transmite, no se plasma en los libros de texto. Entonces, también hablamos del imaginario colectivo que hay, raza, rendimiento. Una persona, un niño, una niña, un niño, llega de fuera, se le baja de nivel, se le baja un curso y en base a que se le ha bajado un curso, hay veces que, bueno, que el idioma no acompaña, tiene que estar en aulas de enlace y demás, y ir cogiendo idioma para luego poder pasar de curso, pero bueno, ya tiene un estereotipo, porque viene de fuera, porque viene de un país subdesarrollado, porque no va a poder dar el do de pecho y no va a poder seguir el ritmo de los demás. Y entonces empiezan los primeros errores, los diagnósticos erróneos de los departamentos de orientación, de las tutorías. Empiezan a generar en las niñas, pues, poco interés en la escuela. ¿Para qué voy a ir? Si ya saben cómo soy, si ya saben que no voy a llegar, si yo no valgo, si yo no puedo, absentismo, se baja el rendimiento. Y luego ya lo último es derivación a estudios básicos, que no es que sea mala, por ejemplo, la FP, para nada, pero ya es la categorización de que ciertas personas tienen que ocupar ciertos puestos, como por ejemplo, os pongo un ejemplo. Cuando una persona llega de fuera, mujeres, por ejemplo, voy a hablar de lo que yo conozco, mujeres africanas que llegan de fuera, algunas tienen idioma, otras no. Evidentemente, las que tienen idioma son de Guinea Ecuatorial, porque ahí se habla español, pero el resto de África son francófonos o anglófonos, y entonces cuando llegan aquí se les deriva a servicios de limpieza, de cuidado de personas mayores. No puede ser informática, no se le puede derivar a un curso o un certificado de profesionalidad vinculado a la informática, a la atención al cliente, a la administración. El único problema que tiene es el lenguaje. Mucha gente viene con carreras de fuera. Pues esto es a lo que yo me refiero. La gente que viene de fuera lo tiene complicado, pero es que nuestras niñas que están ya en el sistema educativo también lo tienen porque hay muy bajas expectativas en torno a ellas. Y luego la normalización de las conductas racistas. Lo mismo de siempre. Pues nada, pues son cosas de niñas, de niños, es una tontería, ya lo arreglaremos, pequeñas agresiones cotidianas y la extrapolación de conductas adultas en el alumnado, que retomaré más tarde, la adultificación de la infancia. Las infancias migrantes, las infancias racializadas de forma negativa, no son consideradas infancias. Se les atribuyen características o cualidades de sus comunidades adultas y ya no pueden tener esa inocencia de la que gozaría cualquier niño que no sea, no pertenezca a una comunidad que no esté racializada negativamente. Y sobre todo que el nivel de exigencia es diferente. Para que os hagáis a la idea, si una persona parte de 0 cuando empieza el cole, yo partía de -10, porque ya suponían que mi madre no sabía hablar español, que yo no tenía conocimiento del español, pero ahí va, sí habla español. ¿Qué bien hablas? No, es que soy de aquí. Ah, vale. Ya entonces, ese -10 del que yo empiezo es el 0, es el nivel 0. Y mi 10 es un 5 para el resto. Entonces, son exigencias muy altas a las que muchas personas no llegan. Luego también en la escuela la falta de recursos y de protocolos. Yo, por ejemplo, voy a hablar un poco del tema de Madrid. Hay protocolos para el bullying, hay el plan de convivencia, pero es muy difuso. No trata el tema de racismo porque como el racismo no existe, no se puede tratar. Se trata el tema de los trastornos, los trastornos de la conducta alimenticia. Se tocan un montón de temas y hay protocolos para según qué cosas, pero luego para el racismo, que es algo transversal, que nos atraviesa y que nos rodea y que es cultural y que vivimos imbuidas en ello, no hay nada. Entonces, hay recursos insuficientes, la perspectiva es errónea, la docencia ni se forma, no hay ni formación formal, tampoco hay interés en formación diferente, nos ceñimos a la idea de, bueno, es que hay de todo en mi colegio, aquí no hay racismo, pero aunque haya de todo, sigue habiendo. Tiene que haber una formación, tiene que haber un proceso, tiene que haber una entrega, porque en nuestras manos tenemos mentes jóvenes, mentes de personitas que están creciendo y no pueden crecer con una losa encima de ellas, porque ya aparte de las situaciones que viven sus padres, sus madres, sus familiares, sus abuelas, abuelos, aparte de eso, tienen que experienciar cosas en su mismo centro educativo, en el grupo de pares, después en los trabajos, en las universidades, en todas partes. Y luego aquí he puesto un poco, pues, los recursos así que hay en Madrid. Pues el Overaxe, que es
el Observatorio de la Violencia, que hay muchas investigaciones, pero al final son investigaciones que están dirigidas por personas que, lo siento, pero no deberían estar dirigidas, porque al final, cuando una persona no experiencia algo, siempre hay cosas que se pierden por el camino, hay fragilidades en juego, y cuando la fragilidad de una persona está en juego, no va a poner toda la carne en el asador, se va a proteger, como es normal y como haría yo también. Hay manuales de prevención, de detección de la xenofobia, pero al final son manuales también que son como muy sintéticos, abordan el tema de puntillas y además también muchas veces hacen alusión al racismo inverso. El racismo inverso no existe. El racismo parte de una estructura blanca, por tanto, si no eres blanca o no eres blanco o no eres blanque, no puedes ser racista. Lo que sí podemos tener las personas racializadas negativamente son conductas xenófobas, eso sí, pero racistas no podemos. Entonces, el último de abajo, el seminario sobre el legado de las personas africanas y afrodescendientes en España, es de un consejo que, lo siento, nunca me aprenderé el nombre, es un consejo que resuelve los asuntos de problemáticas raciales. La persona que lo dirige se llama Antumi Tuasille, que es un señor, es un historiador panafricanista. No me acuerdo ahora el nombre, pero a ver si me acuerdo al final y lo digo. Y luego, pues mira, yo por ejemplo he escogido esta viñeta porque me parece tan gráfica y me parece, o sea, hace tanta alusión a lo que yo creo, a cómo muestran ese racismo en cadena, pero de una forma muy rancia, de puntillas, por encima, como muy difusa. El plan director. El plan director se lleva a cabo a través de la Policía Nacional. Yo tuve el placer, sí. No me he querido reír porque hay que respetar a la autoridad, pero no, lo siento, pero no. Porque si os dais cuenta, esto lo he cogido directamente del plan director, acoso escolar, drogas y alcohol, bandas violentas, racismo, que pone, e intolerancia. ¿No os dais cuenta que está mezclando las bandas violentas con el racismo? Luego habla de la intolerancia, violencia, o sea, directamente las bandas violentas están vinculadas con el racismo, es como, no, no, porque además no tienen formación. Yo hablé con ellos, no hay formación de ningún tipo, son la autoridad, y como una persona que te hace paradas por perfil racial, luego te va a dar una charla en contra del racismo. Es que no tiene sentido. Pero bueno, ¿que existen algunos recursos? Existen. ¿Que están fatal? Están muy mal. ¿Que los llevan personas que no tienen ni idea? Lo siento, lo llevan personas que no tienen ni idea y no puede ser así. Aquí, en innovación educativa, un poco más de lo mismo. Pues sí que hay cursos de prevención, hay algunas libretitas, hay algunas notas, hablan un poco del acoso escolar, pero realmente no se ponen las palabras, ni se pone el énfasis donde se tiene que poner. Y aquí es lo único que encontré más así en sincronía con lo que yo pienso, con lo que piensa la comunidad. Pues el aula intercultural tiene unas formaciones, o tenía unas formaciones que estaban muy bien, y luego tenemos referentes de nuestras propias comunidades. Lo siento, he sido un poco afrocentrista porque solo he puesto ejemplos de personas de la comunidad negra. Pero bueno, por ejemplo, Lucien Bomío, que es periodista, hace televisión, escribe artículos de opinión, y luego también está Alejandra Antumu. Pues son personas que a lo mejor también pues, enfocan el racismo desde su área, dan charlas, son accesibles. Y luego llegamos a los estereotipos. Dos partes. La primera, las consecuencias de todos estos estereotipos del pensamiento, de la palabra y de las acciones. El peligro de la profecía autocumplida. Tiene dos partes, una positiva y una negativa. La positiva es que si llegas a los estándares, bueno, si llegas no, hay que superar los estándares. Si tú superas esos estándares, te va muy bien. Pero ¿cuál es el coste? La salud mental. Porque no descansas nunca, porque son constantemente exigencias, porque es a lo mejor llegar a un sitio, me voy a poner a mí como ejemplo, al que no vas a comprar, al que a lo mejor la estética es un poquito más de nivel elevado y tienes que modular la voz y ser excesivamente agradecida, ser excesivamente educada, ser excesivamente repelente, porque tienes que alejarte de ese estereotipo de persona negra que hay en el imaginario colectivo y porque quieres que te escuchen antes de que te juzguen. Y luego la consecuencia negativa es que ellos piensan o ellas o ellos piensan que no voy a llegar y no llego. No llego, me quedo en los márgenes y además como ya piensan que soy
mala persona y que hago las cosas mal, pues voy a dar motivos y al final voy a ir a tope, todo lo malo. Y luego la adultificación de las infancias no blancas. Todas esas características negativas que se recogen de las comunidades, eh, todos esos estereotipos unidos a la cancelación de la inocencia, porque claro, ¿cómo va a ser una niña negra de 12 años? ¿Cómo va a ser inocente? Si está muy desarrollada ya. Si viene de un país en el que los niños tienen hijos a los 8 años, porque ya no es a los 10 ni a los 16, ya a los 8 años se tienen hijos en África o en América Latina. Entonces, esas características negativas, esa cancelación de la infancia, lo que da lugar es a una desprotección. Tenemos infantes desprotegidos y eso vulnera sus derechos y vulnera sus necesidades también. Y luego el racismo en los agentes del sistema educativo, el profesorado, la formación, es que es muy importante. Es que muchas veces me chirría cuando preguntas a una persona por qué ha elegido magisterio o alguna carrera afín a la educación. Primero, porque me encantan los niños. Hay mucha gente a la que le encantan los niños y no está aquí. Quiero decir, porque me encantan los niños y quiero ayudar. Pero ese quiero ayudar, ¿es una ayuda real o es una ayuda desde el paternalismo o desde el maternalismo? De porque pobrecitas, pobrecites, es que no saben, es que no pueden, es que sus familias son así, es que son allá. No nos molestamos en conocer, no nos molestamos en revisar un poco y en vez de arrojar lágrimas blancas, pensar en si tanta gente se está quejando, si tanta gente me está hablando de su experiencia, ¿por qué no validamos las experiencias? ¿Por qué tiene más peso la razón y por qué tiene más peso todos estos estudios realizados en universidades prestigiosas de fuera, pero realizados por personas que no sufren este tipo de discriminación, ni de violencia, ni se vulneran sus cuerpos, ni sus mentes, ni nada? Entonces es un poco eso. Y luego, esto me parece muy importante, como desde aquí no veo, estoy un poco cegatilla, lo voy a leer aquí. He cogido un extracto de educación infantil del Real Decreto 1630/2006 y el Real Decreto 17/2008. La familia y la escuela constituyen en parte lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Comenzamos nuestra andadura vital en la familia para después pasar a la escuela y, por ende, el primer escalón de la misma, que es la educación infantil, ya sea primer ciclo de 0 a 3 o segundo ciclo de 3 a 6. Cuando echo un vistazo a la legislación que regula estas enseñanzas que acabo de mentar, pongo atención a los fines de la misma y a las enseñanzas, y más concretamente el área del conocimiento de sí mismo y de la autonomía personal, y observo lo siguiente. Primero se le da importancia en los fines a la adquisición de una imagen positiva de sí mismo. Después se promueve la aceptación de las diferencias, el respeto y la no discriminación. Y luego el profesorado debe atender la diversidad de esas diferencias de rasgos personales de su alumnado para propiciar un clima de respeto y aceptación, todo lo que he mentado anteriormente. Ahora bien, como persona racializada y con experiencia propia en el sistema educativo español, como alumna diré que la consciencia de mi color con 4 años y la connotación negativa que suponía y tras ver la realidad escolar que nos ocupa, yo planteo las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo se pretende que el alumnado, en este caso racializado de forma negativa, tenga una imagen positiva de sí misma si la escuela traslada la realidad social a la misma y carecen de representación positiva? Es decir, ¿cómo van a hacer que las niñas tengan una imagen positiva de sí mismas, cuando una vez que llegan a la escuela y están en la calle ya están experienciando situaciones de violencia y ya están los estereotipos? Llegamos a las aulas de educación infantil, rincón de la cocina, rincón de los juegos, rincón de la lectura, una niña rubia o morena a veces, muy rara vez, pero rubia o rubio, de piel blanca. Y los niños y las niñas racializadas de forma negativa, que no son blancos, que son mestizos o que son de comunidades negras, no están representados. ¿Qué imagen positiva puedes tener? Me di cuenta hace poco que nunca jamás en mi vida he dibujado a mi familia negra y nunca me he dibujado negra. Me he pintado del antiguo color carne, ese color rosa, salmón raro. Y me he dado cuenta cuando un día ha llegado mi hija, es mestiza, con la señora del silencio pintada de marrón y está en mi nevera puesta. Y fue como, es verdad, nunca he tenido conciencia, o sea, sí he tenido conciencia de que soy negra, pero nunca he tenido conciencia de representarme porque no veía representación negra. Entonces tú representas lo que tú ves y aunque tu familia sea negra, si tú ves familias diferentes,
representadas de una forma diferente, al final todas, todos y todes representamos lo mismo. Después, siendo que las actitudes racistas ya se vislumbran en educación infantil, en la mayoría de las ocasiones transmitidas por la familia, ¿por qué no se pone énfasis en trasladar a las familias el rechazo hacia estas actitudes? Es que no se criminaliza, no se cuestiona. Es verdad que, bueno, cada familia es un mundo y cada familia tiene el derecho de educar como quiera, hasta cierto punto, porque es una sociedad compartida en la que vivimos todas, todos y todes. Y al final hay que intentar que la convivencia sea buena y que aunando esfuerzos llegaremos más lejos y estaremos mejor que siguiendo en estas conductas y en estos compartimentos estancos anquilosados en los que no hay posibilidad de subir, solo de bajar para algunas personas. Y luego, por último, la última pregunta que planteo es ¿cómo se pretende que el profesorado sea capaz de crear un ambiente de no discriminación si por una parte el sistema en el que se han criado es racista y en su formación a lo largo de diferentes etapas del sistema educativo no hay cabida para otra perspectiva que no sea la occidental? Es que es verdad. ¿Cómo se pretende que el profesorado, que la docencia sea abierta, pueda lidiar con estas situaciones de discriminación si no hay una base educativa, si no hay un programa metido dentro del currículo de la universidad, dentro del currículo, por ejemplo, de los másteres? Veo másters de cooperación internacional con fotos que me horrorizan, con niños llenos de moscas y hablando de la inmigración constantemente y sobre vulnerando a mujeres que vienen de otros países. Y es como, ¿cómo vas a hacer un máster para ayudar si ya la misma carátula del máster ya te está hablando de supremacía blanca, ya te está hablando de dominación, de perpetuación de roles, de vulneración de cuerpos, de mentes, de vidas? Alternativas, porque no todo tiene que ser malo. Tenemos que poner de nuestra parte. Hay cambios que se pueden hacer formales, de forma formal, valga la redundancia, y cambios de forma informal. Yo he puesto el centro de mi hija, voy a tomar mano del nepotismo, y he puesto el centro de mi hija como referencia porque es un centro innovador. Trabaja el racismo de forma transversal, no tiene miedo a decir que el racismo existe, hablan de privilegio blanco, hablan de aceptación, tienen un montón de proyectos. Pues el proyecto ECO, por ejemplo, que va muy en consonancia con las energías renovables, del cuidado de la naturaleza, del aprovechamiento, el proyecto AIRE, que no solo está, es un proyecto como relacionado con el mindfulness, la meditación, y no solo está en las áreas de infantil, está también en primaria y está en secundaria. Cuando salen del patio o a lo mejor en un momento paran la clase porque ven que el alumnado está muy irritado y hacen sesiones de relajación. Es muy importante. Nos hemos olvidado de educar personas, que es lo que hace este centro, educar personas. Nos hemos olvidado de eso y lo que educamos son máquinas de competencia. Máquinas de competencia cis, heteronormativas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me ha gustado mucho este centro por eso, porque al final educa personas. Tienen un proyecto también que es la gamificación, que son recompensas, pero recompensas grupales. Es decir, la clase solo puede tener recompensas si todo el mundo trabaja a una. La unificación, el sentido de la comunidad, el sentido de estar unidos. Las comunidades de aprendizaje, permitir a las familias entrar en el aula, ayudar con ese aprendizaje, dirigir junto con el equipo directivo, con el equipo docente. Y luego también hay una cosa que me gustó mucho que hicieron el año pasado, que fue simulacro de impacto. Hicieron que los alumnos, las alumnas y les alumnes, perdón, experienciaran el racismo de forma inversa. En esta vez sí se deja decir de forma inversa. Pues las personas racializadas de forma negativa eran blancas y las personas blancas eran personas racializadas de forma negativa. Tanto el profesorado se metió de lleno, como el equipo directivo, el director de centro muy implicado, y también hacen cosas como el teatro foro, que es, lo conoces, ¿verdad? Es una maravilla. Para las personas que no lo sepan, yo tampoco lo domino mucho porque hace muy poquito que lo he conocido, pero es meter a los alumnos, a las alumnas y a los alumnos en unas dinámicas
que son muy realistas, de temas transversales, como por ejemplo lo del racismo lo hicieron Teatro Foro, hicieron también el simulacro de impacto, hicieron también una actividad en la que llegaba una persona de, yo qué sé, pues de una agencia de moda, de modelaje o algo de eso, y daba puntos verdes y puntos rojos a las personas según los criterios de tú eres guapa, puedes entrar a trabajar con nosotros, tú eres feo. Y la mayoría de la gente obtuvo puntos rojos. Entonces se vio cómo el alumnado protestaba y preguntaba al señor, ¿por qué me has puesto un punto rojo? Porque lo que tú quieres o lo que tú piensas que es belleza no es belleza para mí, es subjetiva. Entonces, cosas como esa, proyectos como esos en los que cuentan con el centro y además formación del profesorado, cuidado del profesorado, cómo preparan las actividades para todo el centro, cómo trabajan en sincronía con las familias, con todas las etapas, es maravilloso. Ese el cauce formal. Seguramente habrá más colegios, pero bueno, a mí este me ha encandilado y quería hablaros un poquito de él. En redes sociales están Ceipso Miguel de Cervantes, que está en Alcorcón. Entonces, si tenéis opción a seguirles por Instagram, es un centro maravilloso. Antonio, que es el director, encantado está de las personas que quieran ir a visitarlo, que quieran conocerlo, enseña todo. Bueno, es una delicia. Y luego el cauce no formal, que es luego el vídeo que os voy a poner, bueno, que va a poner Ingrid en un ratito. Yo estoy participando como coordinadora, digámoslo así, del área pedagógica del espacio Conciencia Afro, que es un espacio autogestionado y afrocentrado. Afrocentrado que no excluyente, porque al final es un espacio de convivencia, un punto de unión para la comunidad, para nuestra salud mental, pero también apertura a otras personas para que conozcan las cosas que hacemos, los conocimientos para compartir saberes y conocimientos que a lo mejor no se tienen. Y este verano quisieron hacer un campamento. Entonces yo pensé y estuve pensando que voy a hacer un campamento al uso de los que he hecho siempre, no voy a hacer un campamento diferente, voy a hacer un oasis en medio de toda esta vorágine de racismo, de conductas discriminatorias, de problemas. Y entonces pensé en crear un campamento afrocentrado. ¿Por qué lo quise hacer afrocentrado? Porque sí que es verdad que algunos de los peques que habían o que frecuentan el espacio han tenido ya contacto con situaciones desagradables, ya han experienciado el racismo con sus padres y con sus madres, como mi hija conmigo, y ellos también, y ellas. Entonces decidí hacerlo afrocentrado. ¿Por qué? Pues para hacerles partícipe de otro tipo de cultura afrocentrada, el conocimiento del mapa de África, que a mí me ha servido porque de África no sé nada. Sé que tiene 54 países, que realmente África no debería estar en países, se debería estar unificado en etnias. Pero bueno, en la conferencia de Berlín, ya lo sabéis, se hicieron, como se diría vulgarmente, perdón por la expresión, una merienda de negros y se lo repartieron todo. Pues un poco conocer el continente, conocer los diferentes países, las culturas, la comida, qué cosas coinciden, qué cosas no, y sobre todo hacer mucho hincapié en resaltar lo positivo del fenotipo, de la piel, del pelo, del cuidado, y luego ver a todos esos peques que se vean iguales, casi todos y todas y todes, con el pelo afro, con diferentes tonalidades, que estén en un entorno seguro en el que puedan hacer su propia comunidad y olvidarse de esas experiencias negativas, para mí ha sido muy gratificante. Entonces, sí que es verdad que, aunque tengo permiso de los padres para poner este vídeo, me gustaría, por favor, que no se hicieran fotos del vídeo por respeto simplemente, porque luego yo, cuando hacen fotos a mi hija, me pongo muy tal, entonces quiero mantener un poco el respeto. Y este es el vídeo, espero que os guste. Soy Carlota Momovela y soy la coordinadora del campamento urbano que tenemos en el espacio Afro en Afroconciencia. Soy pedagoga y orientadora escolar y bueno, también he trabajado con personas con diversidad funcional, soy auxiliar técnico educativo. Me llamo Irache, tengo 24 años y soy monitora de Afroconciencia. Me dedico a trabajar sobre la educación con los niños. Mi nombre es Meri Bielo, soy auxiliar de enfermería e integradora social. Actualmente trabajo en una coordinadora estatal de plataformas sociales y soy monitora de los peques. Mi nombre es Dunia, tengo 20 años y soy voluntaria en el campamento de Espacio Afro. Pasito, buena. Eo, 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 eo. Este espacio está creado por y para ellas,
para que tengan un lugar donde poder reforzar esos aspectos positivos de su negritud, donde poder reforzar esos conocimientos de sus orígenes y sobre todo donde poder hacer una pequeña comunidad de personas iguales a ellas con las que poder divertirse, reírse, aprender, y eso también es un espacio de conocimiento y de aprendizaje para toda la comunidad. Todas las actividades tienen un mismo hilo conductor, que es el conocimiento de cada uno de los países de origen de las niñas. Y, por ejemplo, de entre las actividades que suelen realizar, hay una que es para mí la central, la básica, que se llama Viajamos por el Mundo. En Viajamos por el Mundo, de lo que se trata es de hacer un pequeño recorrido por todos y cada uno de los países del continente africano en la medida de lo posible y hablar un poco de la gastronomía, de la cultura, del clima, de la situación geográfica. Nada muy extenso, porque al final pretendemos que el campamento urbano sea un lugar de disfrute. Los peques que vienen a este campamento tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que contar. Por ejemplo, ha habido días que nos han estado hablando de Mozambique, que se hace en Tanzania, que se hace en Senegal, o de sus propios viajes, porque además son peques que han viajado un montón por el origen de sus papis y sus mamis. Otras de las actividades que tenemos en este campamento es la expresión corporal. Fomentan su imaginación y nos enseñan cómo ven ellos el mundo. Algo que me ha sorprendido mucho es hasta dónde puede llegar la imaginación de un niño. Llegar a crear planetas con humanos muy diferentes a los que son ahora, que somos nosotros, con ciudades, con de todo, y llegar a representarlo. En expresión corporal también metemos pues bailes africanos, intentamos encontrar antiguos, un poco más modernos, un poco de iniciación a lo cultural a través de la música, a través del sonido. También intentamos hacer actividades en las que ellas puedan expresarse libremente, trabajar la comunicación, trabajar cómo nos sentimos cuando tenemos o cuando vivimos determinadas situaciones, la aceptación corporal, la aceptación del pelo, de las características físicas, del fenotipo, sobre todo tratar el tema de somos diferentes, pero que esa diferencia no es mala, darles herramientas sobre todo para que sepan comunicar las cosas que les molestan o que les hacen daño y reforzar sobre todo las nociones o el sentimiento de autoconcepto y la autoimagen que tienen de ellos. Para ello hemos utilizado numerosos cortos, uno de ellos se llama Black Love, que habla del amor por el pelo afro. También se ha hecho algún taller pues, de cuidado de cabello afro, dibujo de máscaras africanas, o hemos hecho una especie de continente africano. Las niñas van dibujando algunas banderas y coloreándolas y vamos situándolas en el mapa. A la vez que las situamos en el mapa, intentamos hacer un recorrido por el continente y contar lo esencial. Creo que es importante también saber un poco más respecto a otras culturas que no son las típicas que se ven siempre, de una manera positiva. Veo cómo van entrando en lo que es la música, en lo que es la cultura de allá, la comida, nos hablan de las comidas que preparan en sus casas y como que van uniendo esos hilos y esos puntitos que van significando mucho, que seguro que les están marcando bastante. Y bueno, aparte de las actividades que solemos hacer de forma rutinaria y ordinaria durante el campamento urbano, pues hoy es un día un poquito más especial y contamos con la participación de 2 personas. El padre de 3 de nuestros nenes del campamento, que ha venido a amenizar esta jornada pues con un pequeño concierto para les peques. Sin nada que perder, Cuba, sin nada que perder. Empieza de casa que, a ver si puede levantar la gente y bailar. El interior de la vida. Yeah, yeah. Oh. En la calle siempre activos, desde la minoría, saltando vallas por la ley. Y ya no somos chamaquitos, pero seguimos al día. Sonido manso con cada vez. Oh, na, 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 na.
Y otro es un buen amigo nuestro que es educador y que a través de un espectáculo de magia ha intentado empatizar con les peques y reforzar que la idea que tienen de ellas mismas y las capacidades o las características o las aptitudes positivas que tienen deben ser siempre más fuertes frente a las etiquetas a las que nos vemos sometidas con el paso del tiempo en distintos entornos. ¿Queréis hacer cosas divertidas? Sí. Porque voy a necesitar ayudantes. Sí. Salgo de aplaudir, ¿vale? ¡Todos ustedes! Decíamos con un fortísimo aplauso al mago Manuel Oliver. ¡Fortísimo aplauso! El día de hoy ha sido bastante curioso porque las niñas han podido disfrutar de una actividad más, como las actividades normales que se hacen en el campamento, pero aparte han podido conectar eso que venimos trabajando con ellos, como es la autoestima, como es el cuidado, como es potenciar todos esos aspectos positivos que tienen frente a los estímulos negativos a los que se ven sometidos en su día a día. Nos gusta siempre intentar combinar actividades que tenemos con visitas que siempre tengan un fin y sobre todo que nos ayuden en el camino a reforzar esa autoestima, ese cuidado que pretendemos inculcar en nuestros niños. Mira los palos. Mira con ellos. Mira que no hay nada. Mira que también tiene ruido. Mira que no haya agujeros. La experiencia para les peques es sensacional. Os voy a poner el ejemplo de mi hija, que después del primer día del campamento me dijo: mamá, me encanta este campamento, hay gente que es como yo. Ese como yo creo que quiere decir tanta diversidad racial, no ser la única persona negra o la única persona mestiza de tu escuela, y el que no te hagan preguntas diferentes o que no estén todo el rato violentando tu cuerpo, tocándote el pelo. Sobre todo cuando hablamos del pelo, experiencias que les ocurren en los colegios, también ellas y ellos mismos con su propio pelo, la naturalidad de hablar de ello y pedir permiso de tocar antes de nada. Eso me marcó bastante, porque me hubiese gustado que hubiera alguien en mi infancia para decirme esas cosas. Parece una cosa vana, una cosa sin importancia, una nimiedad, pero que les peques tengan referentes como ellos y que puedan estar en un espacio compartido en el que no sufran ningún tipo de agresión verbal o física por su fenotipo es fundamental. Se convencen o les cambia un poco el chip y ya se pasa de no me gusta mi piel o no me gusta mi pelo o no estoy segura con mis características físicas, pasamos de eso a me encanta mi pelo, me encanta mi gente, me encanto yo. Y me gusta, ¿no? El hecho de que se escuchen cosas como mi cole no es tan divertido o en mi cole no hay tanta gente como yo, esas cosas pues son alentadoras y sé que al final cuando ellos sean mayores se van a acordar de que han venido a este campamento, que pidan a sus padres que no pierdan el contacto entre unos y otros. Eso ya es cambiar la vida, el hecho de no querer separar o perder el vínculo con una persona que has conocido en un campamento que bien ha podido ser 3 días, una semana, una quincena. Eso ya es cambiar la vida de un niño, porque encontrarse con otra persona y no querer perder ese vínculo cuando tienes entre 5 y 7 años, pues me parece algo súper bonito y de hecho hasta a mí me cambia pues mi manera de percibir los centros educativos, los campamentos a los que yo misma he asistido cuando era pequeña y me hace feliz. Si tengo que escoger un sentimiento con el que yo me quede de esta experiencia, es la felicidad que veo en el rostro de les peques cuando entran, cuando nos abrazan, cuando se juntan con sus iguales, cuando hacemos las actividades, cuando notan el cariño y cuando no notan el eres diferente a los demás,
cuando ven que esa diferencia que ellos tienen es muy positiva. En mi infancia nunca fui a ningún campamento y si hubiese existido un espacio como este me hubiera encantado asistir y compartir vivencias con personas que siento que me entienden. A veces aquello que pensamos que va a salir a la primera, no sale. Cuando me dijeron que yo no iba a poder acabar el colegio, me cambié a otro colegio y encontré buenos amigos y amigas que me apoyaron hasta llegar a la ESO y bachillerato. Después suspendí inglés, pero hoy en día hablo inglés y he estudiado en Estados Unidos. Lo que os quiero decir es que las respuestas a vuestras preguntas a veces se encuentran en lugares inesperados. Es una carta. Todo es posible. Creo que es la carta que rompimos. Y es la carta que ellos eligieron y rompieron, y además le falta un trocito, que es un souvenir. Espera. Porque si coincidiera, sería exactamente la misma carta y esta sería la magia de la vida, aprendiendo a mirar el mundo de manera diferente. Dime si encaja a la perfección. Sí. ¿Sí? Sí. Tiene sentido. Esta ha sido la magia del día de hoy. Pues nada, ver este vídeo. Es una primicia. Y ya con esto acabo para que pueda haber turno de preguntas porque me he explayado en el tiempo, pero siempre que veo este vídeo me emociono porque son cosas que me han faltado y poder luchar para que las generaciones que vienen tengan esto es un valor muy importante. Y cada vez que lo veo y tengo ganas de tirar todo por la borda, veo este vídeo y digo, es que hay que seguir, porque son vidas de niñas que al final se ayudan a salvar, se ayudan a prevenir problemáticas luego que llegan en la adolescencia o en la etapa adulta. Y nada, muchas gracias por haber pasado tiempo conmigo, por haber compartido todos, todas y todes juntos y cualquier pregunta que tengáis. Y del tiempo que nos quede, Monse, perdón. Sí, bueno, hemos empezado 7 minutos tarde, con lo cual nos quedan 4 minutos, un poco más si queréis. Luego recuperaremos ya el tiempo en la mañana. Yo creo que da para un par de preguntas o algo más. ¿Vale? Empezad vosotras porque bueno, nosotras podemos continuar charlando luego. ¿Quién se anima? Adelante. Muchísimas gracias. O sea, tu llanto me ha provocado a mí llanto también. Esto no funciona. Bueno, no, ¿eh? Sí, yo. ¿Hola? No. Vale. Yo de pequeña me he disfrazado de asiática. Me he disfrazado de tribu negra. Iba a un colegio de monjas. O sea, ha sido preciosa mi infancia. Y ahora me doy cuenta que tengo una fragilidad de blanca enorme, porque sí que es verdad que quiero coger conciencia y a la vez he caído muchas veces en el papel de persona blanca salva a persona racializada. Y sé que por hacer esta charla no tienes que darme ninguna respuesta, porque es verdad, no tienes por qué salvarme ni darme los recursos que yo debería buscar. A la vez, si te apetece compartir algún consejo sobre, no sé, cómo darte cuenta de que estás ocupando un espacio que no te pertoca o cómo usar tu privilegio para dar a otras personas que puedan ocuparlo de manera equitativa o cualitativa respecto al racismo. Pues lo primero, firmar en regularización ya, porque es un gran paso, es el principal paso. Necesitamos que las personas puedan circular libremente, que tengan derechos y sobre todo que estén amparados bajo una legalidad para no tener una precariedad de vida que luego cuando están con sus familias, al final son familias precarias durante generaciones. Y segundo, es que cuando una situación no te afecta de lleno, tú ya sabes que es un espacio en el que sí que puedes participar porque puedes apoyar, pero quizás buscar personas que hayan experienciado y que puedan dar voz a eso que está ocurriendo. Y acudir, hay un montón de canales de información, pero también hay asociaciones antirracistas, porque no vale con decir no soy racista. Hay que tener acción. No nos podemos quedar
en el pensamiento, tenemos que convertirlo en palabra y esas palabras tienen que ser hechos. Y ya si no se hace por un emisme, por lo menos por niñes como estos, que están ahí, que sienten, que padecen, que en muchas ocasiones ha habido alguno de los niños del campamento que a su madre le había dicho que no quería ir a un campamento de negros, literal, y que no se quería juntar con negros, y que ese niño haya ido al campamento y le haya cambiado la percepción negativa que tenía de él mismo, eso ya para mí es un logro. Y ayudar a empoderar a personas y a decir, estás aquí, puedes hacerlo, te puede costar más, menos, puedes tener mejor o peor idioma, pero si tú quieres lo puedes conseguir. Y sobre todo, intentar cambiar más mentes, porque al final el racismo no se puede combatir solo entre personas racializadas de forma negativa. Tienen que estar implicadas, implicados, implicadas las personas que son las que dirigen este sistema y son personas blancas. Entonces, no podemos apartar a otras comunidades. Tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos y ir todas las personas a una. No sé si te he contestado, me enrollo mucho. Mira, hay otra pregunta allí al fondo. No, porque al final cuando sales a la calle es todo mixto. Independientemente de que vayas a algunos lugares donde hay personas más afines a ti, a tu comunidad, a tu cultura, luego al final, el día a día en un trabajo tú no vas a decir, no, es que yo quiero ir a un espacio no mixto. Sí que es verdad que hay muchas veces que hay actividades afrocentradas no mixtas, porque algunas personas blancas no entienden que cuando se habla del tema del racismo no es como un ataque, es un hola, estoy aquí, me duele la vida, me duele el corazón, me duele la mente, mi salud mental se resiente. Es un trabajo muy pesado acarrear la salud mental desde pequeña hasta adulta. Hay muchas personas que se quedan por el camino, hay otras que no sé cómo salimos adelante. Y luego encima tenemos hijos, que yo no sé si es mejor o es peor, porque al final es tu experiencia, es su experiencia y tienes que acarrearlo todo a cuestas. Entonces hay momentos que se necesitan espacios no mixtos que generen seguridad, en los que te sientas arropada, coges energía y ya sales a la calle y dices, bueno, o me llevo a todo Dios por el medio o intento nadar entre dos aguas, pero es bueno que haya espacios mixtos, es que es necesario, si no, no se puede acabar el racismo, porque al final las personas que están en la cúspide son las personas a las que tenemos que cambiar la mente, esa perspectiva, esa empatía, hay que generarla y hay que generarla con espacios mixtos, con situaciones reales en los que las personas veamos tanto de un lado como de otro qué cosas nos afectan, en qué cosas tenemos culpa, según qué casos, qué podemos hacer, qué se puede cambiar. Y la educación es un arma poderosa. El racismo es una maquinaria potente, pero con la educación se puede combatir, pero hay que querer. Y por supuesto sí a los espacios mixtos y a los no mixtos también, los dos son necesarios. Bien, nos dicen que tenemos que terminar aquí. Deciros, bueno, yo creo que se han abierto muchas preguntas que vamos a poder continuar respondiendo a lo largo de todo el día. Me encanta que hayamos finalizado con Bell Hooks. De hecho, cuando planteamos la organización del congreso, ella aún estaba viva y era nuestra expectativa poderla traer, pero creo que ha sido una oportunidad fantástica el poder conocer los planteamientos pedagógicos de Carlota y esperamos leer muchísimo y conocer mucho más tu trabajo en el futuro y gracias por tu generosidad en compartir precisamente esa experiencia, ¿no? del campamento. Que me remueve bastante, además. Gracias. Muchas gracias.